El mensaje de hoy que tiene que ver con la Navidad, And the message today that has to do with Christmas, yo quiero que usted me siga I want you to follow along y que vayamos al Evangelio de Lucas. and for us to go to the Gospel of Luke, Vamos a leer del capítulo 2, chapter 2, versos 6 y 7. verse 6 and 7. Y después oramos. And then we'll pray. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en el que diera a luz, y allí tuvo un hijo, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. And while they were there, the time came for the baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger because there was no lodging available for them. Oremos. Padre, muchas gracias Father, thank you por la palabra que hoy nos hablarás. for the word that you'll speak to us today. Gracias por la alegría de estar en este servicio navideño, Thank you for allowing us the joy to be in this event, esta experiencia this en experience la cual te glorificamos a ti in which we glorify y you. celebramos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo And we celebrate that our Lord and Savior Jesus nació en esta Christ tierra was born on this para earth cumplir su visión to fulfill his y su vision propósito sobre nosotros. and his purpose over us. Bendigo tu palabra y a cada uno que lo escucha. I bless your word and everyone who hears, Y hoy declaro and I que declare tu paz that your y tu peace sabiduría and your wisdom inundará el corazón de cada uno de will nosotros. flood the heart of every one of En el us. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Usted sabe la historia del nacimiento de Jesús. You know the story of the birth of La hemos Christ. escuchado muchísimas veces. We've heard this many times. Resulta que cuando se acercaba el día de que Jesús naciera, It results that the day that was coming for the Jesus to be born, por aquellos días Augusto César promulgó un edicto at that time there was this issue that had happened, que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. or they were causing out this census throughout the whole Eso está en el country. capítulo 2. And this is in the chapter Y 2. el versículo 2 dice que este primer censo se llevó a cabo And it says that this first census was taken cuando él era gobernador de Siria. when he was the governor of Syria. Pero como José era descendiente de David But because Joseph was a descendant of y King vivía David, en Nazaret, and he lived in que Nazareth, era una ciudad galilea, which was a city dice from que Galilee, tuvo que ir a Belén, it says that he had to go to a la Bethlehem ciudad de David. in the city of David. Allí estaba en Judea, And that's where it was in Judea. para que pudiera en su lugar de nacimiento So that in his place of birth, inscribirse junto a María, su esposa, he could write himself down with his wife Mary, que además estaba ya a punto de dar a luz. who was almost giving light or giving birth. Mientras tanto, And while they were doing this, pasó el día en el que tenía que dar a luz. the day was coming for her to give Y usted birth. sabe la historia en la que empezó cerca de esa noche And you know the story of what happened close to that a night. buscar en dónde nacer Jesús. And she was seeking where Jesus was to be born. Como padre, yo puedo imaginarme la aflicción, Now, as a father, I can imagine myself in la this affliction desesperación y frustración and this desperation and de no frustration tener un lugar donde estuviera su esposa in not having a place for his wife to y be. que además iba a dar a luz a Jesús. And matter of fact, giving birth to Jesus. Alguna vez, yo sé que no quiero que levante la mano, And I don't want you to lift your hand. pero alguna vez has tenido que estar en la calle y no tener dónde ir a dormir. You ever have been in the streets and didn't have a place to sleep? Estamos en un país en el que muchas veces nos toca vivir eso. And we're in a country where sometimes we have to live Sea this. cuando llegamos por primera vez Whether it's when we first o arrive por alguna crisis o alguna situación or through a difícil. crisis or financial issue. O alguien decidió salirse o irse de su casa Or someone decided to leave their home. y al no encontrar dónde vivir, And in not finding a place to regresó a live, sus padres. they returned back O home. alguien le dio la mano y le ayudó para que se quedara con alguien. Or someone gave them a hand to let them stay with them. Esta historia se repite muchas veces, This story repeats many ya times. que en este país encontramos, In this country we find, así como José y María, the same way Joseph and José Mary, tocando y conociendo a personas que, bueno, prácticamente desconocidas para él, and Joseph was knocking on places, maybe people he didn't even know, pidiendo que hubiera un lugar donde pudieran pasar la noche. asking a place to stay the night. Menciona la escritura en el versículo 7 And scripture says in verse 7 que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. that there were shepherds taking care of their flocks. Un ángel del Señor se les apareció a ellos And suddenly an angel of the Lord appeared to them, y el resplandor de la gloria del Señor and the radiance of the Lord's glory, dice que los envolvió it says it surrounded y them, ellos se llenaron de temor. and they were terrified. El ángel les dijo estas palabras: But the angel said these words, no teman, que les traigo una buena noticia, don't be afraid, bring you good news. que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. And it will be the reason for the people to have very much Las joy. palabras de este ángel And the words of this nos angel dejan saber a nosotros que
esta razón del nacimiento de Jesús tells us this reason of the birthing of Christ traería alegría a todo el mundo. will bring joy to the world. Porque Jesús había sido ya profetizado Because Jesus had already been que el prophesied Mesías nacería that the Messiah would be para born traer salvación. to bring El salvation. punto es de que no sabían cómo nacería Jesús. The point is they didn't know how Jesus would be born. Y entonces dice en el versículo 11, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. ¿Se dan cuenta cómo el ángel cuando les apareció Do you realize that when the angel appeared to them, a estos pastores, to these shepherds, ellos tenían miedo? they were afraid? Pero ¿puede por favor imaginarse la escena? But can you imagine this scene? Este fin de semana también estuvo con nosotros, o está con nosotros, This weekend, he is with us, el profeta Matías Cisneros desde Argentina. the prophet Matías Cisneros from Argentina. Algunos de ustedes ya le conocen. Some of you might already know him. Y mucho de lo que Dios le usa And the way God uses him es hablando proféticamente is speaking cosas prophetically que solamente tú y Dios saben. that only you and God Y know. unas cosas asombrosas para muchos de nosotros And some surprising things for es que us viene, te llama y empieza a orar por ti. is that he calls you and he begins to pray for you. Y te dice, no alcanzo a ver, pero... And he tells you, and I O can't sea, see, grítame but- tu nombre, hija. Fernanda. and for example, Fernanda, Él no sabe tu nombre, he Fernanda. doesn't know your Y name. por ejemplo, él te dice, ven, levántate. And for example, he'll tell you, stand up. Y empieza a hablar algo. And he begins to speak Y, something. y de repente dice, ven tú. And then he suddenly says, ¿Cómo te you, llamas? you come here. Ah, What's your y, name? y se llama como se llama tu mamá. And for example, it'll be like her mother's name. Yo no lo sé tampoco, ¿no? Y viene y la trae al frente. And he'll bring her up front. Y le dice, así como ella, The way she será sanada a alguien que en tu casa está enferma, por will ejemplo. be healed. And for example, Y someone le in your house pregunta, is sick. ¿cuál es tu nombre? And she'll ask her, what is ¿Cómo se your llama tu name? mamá? Selene. Y cuando le pregunta el nombre, And when he asks her the other resulta day's que se name, llama Selene, igual que su mamá. results that they has the same name as her mother. Y uno se queda así como que, "¿Y este hombre cómo sabe toda nuestra vida? And we're like, wait, how does this man know our whole life? ¿Sí o no? O sea, es asombroso ver But it's amazing to see que hay personas que Dios les habla por teléfono, dirección, nombre, apellido. that some people get spoken to by God through Y directions, no phone te numbers, da name. una pequeña parte. But he only gives you a small Pastor, part. pero ¿para qué es todo esto? Pastor, but what is all this for? Porque después de que dice tu madre, Because after he y, says y your le mother, dice, y en tu casa los otros tres, y ustedes son tres más, ¿no? and for También example, say, vendrán a la casa del Señor. in your house, you three Y others no will se also van come a to the house of perder the los Lord. tres. And he'll Ve say, y you won't dile be a tu Madre lost. Celeste. Go and tell your Y mother le empieza a Celeste. decir, y te llama a toda la familia And he begins to tell you and calls the whole en una family profecía. in a prophecy. Y la persona a veces está, "Ay", And the person sometimes like, y llora y se cae y and they todo. cry and they fall and Y se everything. levanta y va conmigo. And then they get up and walk away. Pastor, And they tell me, Pastor, ¿tiene la grabación de eso para que la escuche? Porque no la oí. do you have it in recording that? Because I didn't hear it. Es que estaba llorando mucho It's porque because I dijo was mi nombre. crying so much because he said my name. Yo te digo tu nombre y no lloras. I tell you your name and you don't cry. Entonces, ¿por qué a veces nos desesperamos So why sometimes we get y no anxious ponemos atención al mensaje and we don't pay attention to the por el message temor o el asombro de las cosas? for the fear or the amazement of ¿Por qué things? Dios habla de esta manera y nos da una palabra de esa forma? Why does God speak to us this way and give us a word in this Primero way? es para llamar tu atención. First, it's to call your attention. Mira, si yo digo José, Look, for example, if I say Joseph, todos los José levantaron la cara. and all the Josephs looked at me, ¿Qué hice? what did I do? Llamé la atención del que se llama José I called the attention of the y one dice, called Joseph, algo me va a decir. and then you're like, oh, he's going to say something to Esa me. es la idea de cuando te hablan por nombre. That is the idea of when they call you by name. Para que sepas que Dios te conoce, So you know that God knows conoce you tu casa knows your y house, conoce tu situación. and knows your Pero lo situation. importante no es de que Dios te conozca, But the eso ya lo sabemos. Important thing isn't that God knows that we Dios know nos him. conoce antes de la fundación de este mundo. He knew us before the foundation of this Lo world. importante viene en el mensaje que te dé después. What's important is in the message you receive Es after. solamente para saber que Dios no me está hablando a mí. It's
simply to know that God is speaking to us. Pero una palabra profética But a prophetic word no aplica solamente para una persona. doesn't apply simply for just one Un person. Salvador vendrá y nacerá. A Savior will be born and will come. Una profecía A prophecy que no aplica para una sola persona that doesn't para que apply tenga Salvador, for one single person to have a Savior. sino para todos aquellos But for all of que those creen esa palabra, that believe the la word, toman they y take dice, viene mi Salvador. and they say, my Savior is De coming. esa manera, una palabra profética, In this way, a prophetic hay word personas que pueden tomar esa that palabra, could take this a word, pesar de que le dijeron a Celeste o le dijeron a Fernanda, even though they might have said it to Celeste or Fernanda, pero creen en la palabra but they believe the y word, Dios actúa a través de esa and palabra. God acts through this Porque word. la palabra es viva. Because the word is Cuando living. nosotros predicamos When we preach, la misma palabra, the same hay word, aquí más de 200, no sé, 300 personas there's more than 200-300 people here, y la misma palabra aplica para las 300. and the same word applies for all 300. ¿Cómo puede ser posible esto? How is this possible? Porque Dios conoce nuestra necesidad. Because God knows our need. Imagínese ahora en todo esto que le mencioné, Now imagine in everything I mentioned, a estos pastores escuchando a un ángel these shepherds hearing an angel diciéndole, allá les están haciendo su Salvador. telling him, over there your Lo Savior will be born. encontrarán envuelto en pañales, You will find him wrapped en in un cloths, pesebre y tú. in a manger, and you're like, What? what? Esto no es ¿Qué? normal. This is not Un normal. bebé no nace en un pesebre. Babies aren't born in mangers. Pero había una causa por la que nacería en un pesebre. But there was a cause for him to be born in a Cuando manger. José y María buscaban, no había nadie When que les Joseph diera la mano. and Maria were looking, there was nobody to give No them a encontraban hand. un lugar. They were found at this Cuando place. no había un lugar, And when there was no longer a Dios place, abrió un propósito. God opened a purpose. Dije, cuando no había un lugar, When there was no Dios place, abrió un propósito. God opened a purpose. La Navidad no es una fecha en el calendario, Christmas isn't a date on the calendar. es una intervención divina It's a divine intervention en la historia de la humanidad. in the story of La humanity. Navidad no es para celebrar un día. Christmas isn't to celebrate a day. Jesús no nació en un palacio, And Christ wasn't born in a palace. no fue recibido por un sistema o por un He gobierno, wasn't received by a system or a no fue government. celebrado por He multitudes. wasn't celebrated by a El multitude. propósito era que naciera en un pesebre, The purpose was him to be born in a manger. en un lugar donde nadie In a place where nobody lo consideraría como digno, would consider this worthy. porque no había lugar para él. Because there was no place for him. Todas las que son mamis, All of those that are moms. a veces vienen a Estados Unidos y tienen aquí a sus bebés. Sometimes you come here to the United States and have your baby here. Y yo escucho a algunas de ustedes quejarse. And I hear some of Ojo, you dije quejarse, no pujar y de dolor. I said complain. Some of you Quejarse complain. por el lugar donde les están atendiendo. You're complaining of where they're attending you or where you're giving birth at. Y me recuerdo And I remember que en nuestro país in our country, los hospitales no son nada que ver como los de aquí. the hospitals are nothing like ¿Cierto the ones o no? here. True or not? Se alivian en los pasillos, ¿cierto o no? They give birth in the passageways. Escuchando a la otra pujando y gritando Hearing también. the other lady push and screaming Te as da well. más miedo la que está al lado que lo que te va a pasar a ti. You were more afraid of the one that is next to you than what's going to happen to you. Y tú no sabes si ya se murió You don't know if she died o qué pasa. Y además mucho frío en or nuestros hospitales. what happened, but our hospitals are also very cold. Y aquí se quejan. And you complain here? Ay, no me trae otra frazadita caliente. Oh, they didn't bring me another Qué warm mala gown. eres. How mean. Ay, tengo los pies y los dedos fríos. Oh, my toes are cold. Y se quejan. And they complain. Ay, no hay otra cama para que se duerma mi esposo o mi Oh, mamá there's conmigo. no other bed so my husband or my mom can't sleep with me. En nuestro país, ¿qué camas va a haber para el vecino? In our country, where is there going to be another bed for our Para tu neighbor? esposo o tu mamá. Or for your husband or for your mom? Al esposo lo mandan a la casa. They send the husband home. La vez que dejé a mi esposa porque iban a hacer Marcos. You see, I left my wife A ver, because Marcos, haz ruido. Marcos was going to be born. Marcos, make some noise. Ese es mi hijo. That is my son. Estaba por nacer He was about to be y mi born, esposa no sentía dolores. and my wife didn't feel Y pains. yo decía, María, manifiéstate en ella I said, Mary, manifest in her para que tenga los dolores so más she can have the pronto. pain sooner. Pero ella no sentía dolores y yo estaba así como que yo ya tengo lugar, no voy a hacer un pesebre. And she said, I'm not feeling pains, and I'm over here. I'm going to make Yo a no place. quiero I'm que gonna nazca en la make a place. casa. I want him to be born at Así home. que la llevé al hospital y le dije, aquí te quedas. So I took her to the hospital and said, you'll stay here. Lugar seguro. A secure place. Yo voy a dormir, tú aquí. I'm going to go sleep. You stay Y here. se ría mi esposa porque decía, no, que no me voy a quedar, no me voy a quedar. And my Todavía no wife es would hora. say, no, I'm not going to stay. I'm not going to stay. María sabía que era hora And Maria, y no había lugar. knew it was time, but there was no place. Y mi esposa dice, ahorita salgo, me va a decir que me regrese. And my wife says, oh, I'll be out soon. They're going to tell me to Hombre leave. inteligente. Oh, intelligent man.
La dejo ahí I leave her there, y después dicen, familiares de la señora Lilia García. and then they say, También se "Family acuerda, ¿verdad? Que así le members of llamaban. Sí, sí, Lily cómo no. Garcia." Y yo así, aquí está su ropa, venga mañana a 9 de la mañana y informes. And I'm over here, "Here's your clothes tomorrow 9 in the morning, be on time." Y eso que no nació, sí nació allá. And that's how he Pero was. no with se people. acuerda de eso. Y entonces yo me agarré a mi hija So I got my daughter, y me fui a dormir a la casa. and I went to go sleep at Dije, home. descansa en el Señor, And I María. said, "Rest in the Lord, my daughter." ¿Qué podía hacer yo? What am I going to do? Allá no haces nada. There you do nothing. Aquí la esposa te aflige al lado. Here the woman afflicts you Están by her en el side. mismo hospital y te está, ay, tú que estás bien. You're in the same hospital and you go, "Ah!" And, you're like, Apenas "Oh, ve you're que estás okay." durmiendo y le haces así. And you're barely sleeping and she goes, "Ah!" Para que sufras con ella. So you can suffer with her. María, no. José estaba sufriendo antes de nacer. Maria knows Joseph was suffering before he was born. Y por fin encontró ese pesebre, ese And lugar. finally she finds this place. Regresemos a los pastores. And we Les return to the shepherds. profetizaron a Cristo que había nacido. They prophesied of Christ that had been born, Y vieron un ángel. and they saw an Y angel, de repente se levantaron huestes celestiales. No, perdón, ángeles a su alrededor. and suddenly angels surrounded Y them, empezaron a adorar al and Salvador que they había began nacido. to worship the Savior that had been born. Yo no me puedo imaginar esa escena I could not imagine this scene de estos pastores of these con pastors, una shepherds, multitud de ángeles with a multitude of adorando angels, al rey. worshiping A the mí se me King. enchina la piel nada más de pensar en ese momento. I get goosebumps just thinking about this ¿Te puedes moment. imaginar por un momento? Could you imagine for a moment A ver, alguien que tenga buena voz, alguien de las voces. ¿No? someone who has a high voice? Agárrate tu micrófono, que estén acá, venga. ¿Cuál estaban cantando ahorita? What were you guys just singing just La barely? última. The last one? Ven, ven, ven. Imagínese usted. Now imagine yourself. No son perdón, multitudes de ángeles, They're not a ni multitude of tampoco angels, parecen muy ángeles. nor do they appear like angels. Mira, porque ya esta la conozco porque también la parió mi esposa. And I know this one Así because que my por wife eso le also estoy gave birth. diciendo que no. Ven, Delphi, ven. And that's why I'm telling him to come up here. Come up Porque here. no son tan así como ángeles. Because they don't appear like A angels. veces, para mí, a veces son más demonios que ángeles. To me, they're more demons than Ella no quiere angels. subir Delphi, por eso ándale. That's ven why acá, Delphi doesn't want to get up. que Come on, también get up. viene a ser mi hija también. She's also going to be my daughter as well. Anda, sube. Corre. Anda perdida, no sabe ni dónde dejó el micrófono. She's very lost, doesn't even know Bueno, where the súbete microphone's at. Get up this way. Imagínate a los ángeles cantando con guitarra. Imagine the angels singing with the guitar. ¿Quién más estaba aquí? Melanie, ¿dónde estás? Also see Melanie. Ah, está en la clase, qué bueno. Vamos a dejar estas pequeñas ángeles. We're going to leave these little angels here. Y empiezan a cantar esa. ¿Por qué le digo que también es mi hija? También es como un demonio. No, es cierto. ¿Vio Lilo y Stitch? Have you seen Lilo and Stitch? Nada que ver, no. No, nothing to do with it. Y es la futura esposa de mi hijo. She's the future wife of my son. Aquel está ahí. He's like over there, yeah. Él apagué la luz para que no resplandezca él. I turned off the light so he doesn't show up over there. Empiezan a cantar esa de, oye, esa. Imagínese usted. Now you No imagine- sin la música, solo ellas, así. Dale nada más tú tantito el piano, así, dale un sonidito ahí que, para que se... Están los pastores The shepherds are there, y empiezan a escuchar. and they began to hear. Yo escucho eso I hear this, y a mí me dan ganas de adorar al Señor. and I have this urge to worship the Lord. Métase a la escena. Now I want you to imagine yourself there. El Salvador te ha nacido. The Savior had just Nuestro been born. Señor Jesucristo ha sido anunciado. Our Lord Jesus has been Ya está en la announced. tierra. He is on Ya está earth. cerca de ti. He is Todo es close to cuestión you. de que te acerques a Él. Now it's a question Y of you getting close recibirás to Him. ese abrazo. Will you receive this Recibirás hug? el consuelo. Will you receive the La comfort? palabra The que word Dios había soltado that God has está por released cumplirse. was Y about to cada be vez fulfilled. más y más ángeles And every time more se and more unían a angels cantar con ella. United to sing. Como usted no se cree ángel, por eso no quiere adorar. Because you don't think you're an angel, you won't start worshiping. Voy a exaltar a Jesús el Rey y adoremos a Cristo siempre. Vamos. Voy a exaltar a Jesús el Rey y adoremos a Cristo
Y el ambiente, la atmósfera cambió en ese lugar. And the environment and ambient changed of this place. El temor de los pastores se convirtió en una adoración al Rey de The Reyes. fear of the shepherds Hay converted un into a mensaje que worship. Dios me dio para ti. And there is a message God gave me Que for you. todo tu temor, That all of que your toda fear, tu angustia, all of your que todos anguish, tus all problemas, of your mientras problems, estés enfrentándolos, while you're facing them, habrá ángeles alrededor de ti, there will be angels adorando al around you, Rey de Reyes, no a worshiping ti. the King of Kings, Y mientras not you. ellos adoran al while Señor they worship the y tú Lord, percibas and you que perceive nuestro Señor Jesucristo vino that our Savior Jesus Christ para came darnos vida, to give us para life, vivir de esa manera, to live this way, cerca de Él. close to Him. Tu vida va a empezar a cambiar cuando estás adorando Then al your life Señor. will begin to change when you begin to worship the ¿Está Lord. conmigo? Are you with me? Quédense por aquí también. No se vayan. Dame música ahí tú. Usted, André. Dios comenzó algo cuando nadie le dio un lugar a Jesús. God began something when nobody gave a place for Jesus. Vamos al capítulo 1 de Lucas, Let's go to chapter 1 of Luke, porque en el versículo 30 al 33, because verses 30 through 33, mira lo que le dice el ángel a María. look what the angel says to Mary. María, no temas. ¿Qué estaba pasando en ese momento en su vida? What was happening in this moment of her life? El rechazo de una sociedad, The rejection of a society, de su propia familia seguramente, of her own family, surely, porque se estaba casando because she was marrying embarazada. while she was pregnant. ¿Quién le creería que vino el Espíritu Santo y le dijo: Who would believe her that the Holy Spirit came and told her, Dios te ha concedido su gracia, God has considered your grace, vas a quedar encinta you will conceive y darás a luz un hijo and give birth to a y le son, pondrás por nombre Jesús. and you will name him Jesus. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. He will be a great man and will be called the Son of the Most High. Dios el Señor The Lord God le dará el trono de David su padre will give him the throne of his ancestor y David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, and he will reign over Israel forever, y su reino and his kingdom no tendrá fin. will never end. Yo me hubiese quedado temblando al igual que ella, I would have been shaking the same as her, temeroso afraid de rechazo. of rejection. Le habló de un David, Spoke about a David, dijo el padre de Jesús. the father of Jesus. José es el que se iba a casar conmigo, no David. Joseph was going to be the one that was going to Pero marry me, estaba not David. entendiendo la profecía But he was fulfilling the y prophecy, había temor en ella. and there was already fear in her. Yo sé que había rechazo, I know there was rejection, pero antes de que hubiera rechazo había una promesa. but before there was rejection, there was a promise. Tal vez te han rechazado, Maybe they've pero rejected hay una you, palabra de Dios para tu vida. but I have a word from God for Hay your una life. promesa en tu vida. There is a promise Dios over te your ha dicho life. que nunca te dejará, God told you He would never que leave you, nunca te abandonará. and He would never abandon No you. importa en dónde estés, It doesn't matter where aunque you're at. ande en sombras de valle y angustia. Even if you're in the shadows or in the Yo valleys of estaré darkness, confiado porque Dios camina conmigo. I will be confident because God walks Dios with me. prometió caminar contigo y no dejarte. God promised to walk with you and not Todos los leave you. días mientras tú vivas. Every day while you Te live, garantizo esto. I guarantee you Dios this. estará contigo en cada momento. God will be with you in Él every caminará moment. en tus dificultades He y en will tus walk with you lamentos. in your difficultness and Él no te sadness. soltará. He will not release you. Aunque te quieras alejar de Él, Even if you want to go away tú from Him, seguirás siendo su hijo. you will continue being His son. La palabra que Dios te dio desde el vientre de tu The madre word that God gave you within your mother's se va a womb cumplir. will be Y fulfilled. aquellos que conocen de Dios And those that know y que of se habían God alejado de Él, and have gone away hay from Him, una promesa en tu vida there que is a Dios va a promise cumplir. of God over you No and that it will be importa si te fulfilled. apartaste del camino de Dios. It doesn't matter if you walked away from the No path of importa si God. pecaste It doesn't matter o if you cuánto sinned pecaste. or how much Su you sinned. promesa se cumplirá His en promise tu will be vida. fulfilled in your Su life. promesa está en ti. His promise is Porque in you. antes de que tú nacieras, Because before you were había una born, promesa ya en There was a ti. promise already in Gloria a you. Dios por eso. Glory to God for Antes this. del pesebre Before the había manger, una palabra there ya. was a word already given.
Dios no improvisa planes. God does not improvise plans. Él anuncia que los va a He cumplir. announces that He will Si fulfill Él them. te dijo algo, Él If lo va a He cumplir. told you something, He will fulfill it. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su How many palabra? believe that God will fulfill His word? María no recibió explicación completa, Mary didn't receive a full pero word, recibió una promesa. but she received a promise. Y eso fue suficiente And this was enough para que del cielo se orquestara todo lo que se tenía que hacer, for the heavens to orchestrate everything that needed to be para que done, se alineara todo. so everything may be aligned. Dice en Filipenses 1:6, It says in el Philippines, que comenzó la buena obra en ti, the one that began the good works in you, la perfeccionará. He will perfect Levanta it. tu mano y di conmigo, And lift up your hands and say el with que me, comenzó su obra en mí, the one that started His work la in me, terminará, He will finish la it. perfeccionará. He will perfect En it. el nombre de In the Jesús name lo of Jesus, declaro. I declare it. Porque Isaías 55:11 dice Because que su palabra Isaiah 55:11 says His no word vuelve vacía. does not return Cada empty. palabra soltada sobre ti Every word released over en you todo este año, in this year, desde que naciste, since you were todo tu born, caminar con your whole Dios, walk with su God, palabra se va a cumplir His en tu word will vida. be fulfilled in your Si Él te life. dijo que tu casa va a ser salva, If He said that your house will be alguien saved, tiene que celebrar porque va a someone ser needs to salva tu celebrate because casa. your house will be saved. Si Él te dijo que no morías, If He said you were not going to no vas die, a morir. you will not die. Vivirás. You will live. Vivirás. And you will live. Aleluya. Hallelujah. Voy más profundo. And I'll go even deeper. Hay algunos que han recibido llamados y dones también. There are some that receive gifts and callings as well. Y los hicieron a un lado por otras And circunstancias. you've put them aside for one circumstance or ¿Vieron another. aquí a los niños You saw the cantando? children up here singing. Ya se fueron, pero qué lindo. They left already, but how Mi sweet. burrito sabanero, wow. My donkey that is wise as summer. Pero hay una promesa para ellos. But there is a promise for them. Y usted los ve hoy así. And you see them this Y way. el día de mañana los verá como todos. But the next day you will see them like this. Cantando, Walking, sirviendo, serving, predicando, preaching, adorando al Señor. worshiping the Porque Lord. el niño que le sirvió, Because the child la that madre served lo them, dedicó y dijo, él the mother dedicated le va a him, said, servir a mi he Señor. will serve the El Lord. niño no lo sabe, The child does pero not el know niño it. tenía una promesa But para that Dios. child had a promise for God, from Crecen God. y a veces se les olvida, And sometimes they might pero a forget. Dios nunca se le olvida nuestras promesas. God never forgets A our Él nunca se le promises. olvida lo que te prometió. He never forgets what He Y el promised día de us. mañana, And the next el day, cielo se alinea the heavens y align. empieza una orquesta en el cielo. And an orchestration Se in the heavens oye a lo begin. lejos gente adorando. And from far you hear people multitudes worship. adorando. And you continue Y to no lo worship. entiendes. And you might not Y empiezas a understand. sentir que algo está But cambiando you en feel ti. something changing El que within se había you. alejado The one that strayed away empieza a tener miedo. begins to have a Dice fear. algo no está bien. And they say something isn't Pero hay okay. adoración But there is en el worship cielo. in the Y hay un heavens. cumplimiento And para su there is a vida. fulfillment for their Y child. decide dejar el miedo. And they decide to leave Y the decide fear. empezar a And they caminar. decide to Y a walk. pedir perdón a Dios. And ask God for Entregarse forgiveness. a Él. And surrender Para to Him. volver a su camino. To return Y to His volver a path. adorar And to juntos al begin to Señor. worship the Lord Porque together. voy a exaltar. A Jesús el Rey y adoremos a Cristo Emmanuel. Tal vez este año comenzaste con algo de fe, Maybe this year you started with some sort of faith, pero el camino se convirtió en algo difícil. but the path turned difficult. Dios no cancela lo que Él mismo inició. God does not cancel what He Himself started. No haber lugar no significa There being no place does not mean que no hay propósito. that there is no purpose. Si te han rechazado mucho, If many have no rejected you, significa que no hay that propósito. doesn't mean there is no Si te han purpose. abandonado y te han dado la espalda, If they've abandoned you or no given you their significa back, que no hay propósito that en tu doesn't mean vida. there's no purpose in your life. Porque el versículo 7 del capítulo 2 dice Because in chapter 7, verse que 2, no había lugar para José y María en un mesón. says that there was no place for Mary and Joseph in a lodge. Tal vez te han cerrado las puertas. Maybe they've closed doors for you. Tal vez te han despedido. Maybe they fired you. Tal vez pecaste y te rechazaron. Maybe they rejected Y you. hasta tu familia te hizo a un lado. Maybe your family put you Y aside. sientes que ahora no perteneces a ningún lado. And now you feel like you don't belong anywhere. Pero tengo que decir But I have to tell you que hay un propósito muy grande para ti. that there is a great purpose for Aunque you. te sientas que te abandonaron, Even if you feel hay abandoned, un propósito
propósito, porque el Dios no lo cambia ese propósito. There is a purpose because God does not change your purpose. El rechazo The rejection de ese mesón donde no lo querían aceptar in that lodge where they didn't want to accept no him detuvo el nacimiento de nuestro Señor didn't Jesucristo. stop the birth of our Lord Jesus Christ. No encontraron lugar, They didn't find a place. no fue una derrota, It wasn't a defeat. era una señal profética de dónde nacería It nuestro was a Salvador. prophetic sign of where our Lord would be saved. Porque born. Jesús en su palabra dice que Because Él a his lo suyo word vino, says that he came for what is his. los suyos no le recibieron. And those that were him did not reject him Y or did not Isaías accept him. 53 ya había profetizado esta palabra, In Isaiah 53, this was already que prophesied. Él sería despreciado y desechado por los hombres, That he would be rejected by his men, molido por nuestros pecados, whipped because of our sins. y nuestra paz es gracias a Él. And our peace is thanks to him. Porque Jesús siendo rico se hizo pobre Because Jesus being rich made himself para darnos a poor nosotros to por give su to amor us through his love, esa riqueza eterna. his eternal riches. Él se despojó. He gave Él up vino a everything. una tierra a sufrir por ti y He por came mí. to our earth to suffer for you and for Por eso me. cuando yo siento que hay que adorar a Dios, That is why when I feel like we need to worship, eso cambia toda atmósfera. that changes all Porque Él vino a atmosphere. entregar todo, Because he came a to give morir por everything, nosotros, to die para for darnos us, salvación. to give us Y salvation. en agradecimiento, And out of yo le gratitude, rindo mi vida a I Él. surrender my Yo le life to rindo mi him. corazón. I surrender my Yo le heart. adoro y le digo, Señor, I worship him and tú tell eres him, el Lord, Señor de mi vida, you are the Lord of my en mi life, casa, of my house, sobre mis hijos, over my sobre children, todo lo que haga. over everything Tú that they eres do. el Rey. You are the King. Navidad nos Christmas enseña que Dios teaches us that God no necesita condiciones perfectas doesn't need perfect conditions para Él obrar y hacer su propósito. for him to work and do his purpose. Él se mueve incluso cuando la puerta se cierra. He moves even when the door is Yo closed. quiero que veas esto I want you to see proféticamente. this prophetically. Toda puerta cerrada Every en tu vida, closed door in your life, Dios detrás de esa puerta se sigue moviendo a tu favor. God says that that door will move in your Cada favor. puerta que te cerraron, Every door that they Dios está close, preparando puertas grandes para abrirlas en tu God vida. is preparing great doors to Y open over toda your life. puerta que se te cerró And every door that was y todo lo closed, que no se logró, and everything that wasn't Dios te lo va a accomplished, multiplicar. God will Y va a multiply venir it. un tiempo de restitución And there en will tu be vida, a time of porque te restitution va a of your decir life. aguanta. Because you'll La say, puerta se cerró, sustain. pero sigo trabajando the a favor door tuyo. closed, but I will work in Estoy your favor. contigo, I am with you. cumpliendo mis promesas, Fulfilling my aunque no lo promises, estás viendo. even if you're not Dios está seeing it. trabajando a tu God is favor. working in your ¿Cómo no favor? adorarle al Why Señor not en este worship the día? Lord today? Porque Él es el exaltado. Because he is the one that is exalted. Yes. Cristo, Cristo, Yes. no temeré. Jesús Jesus nació fuera de un sistema normal. was born outside of a normal system. Dios se manifiesta God manifests fuera de lo normal. outside of what's normal. Ahí mismo en Lucas capítulo 2, pero el versículo del 8 al 12. In that same book, Luke 2, verse 8 and 11 through 11. Dice, en esa misma región había pastores que pasaban It says in that same region there were shepherds that passed la noche through the night. en el campo. Y cuando menciona And when it del mentions 12 que hallarán al niño envuelto en pañales y acostado when they would see the baby wrapped en un snugly pesebre, in a manger, vemos que no hablaron con reyes, we see that they didn't speak with kings. el ángel no habló con el sistema, The angels didn't speak to the el system. ángel habló con los pastores, The angel spoke to the con shepherds corazones sencillos. with simple hearts. El reino de Dios, escúchame bien esto, And listen closely to el this. reino de Dios no opera por jerarquías humanas. The kingdom of God does not operate over human Nosotros hierarchies. ponemos jerarquías en la gente, We put hierarchies over people. pero Dios te ve a ti But en la God condición que te ve, sees you in the condition that me He ve a sees mí you. y a cada uno igual. And He sees me and all of us Se the same. manifiesta en todos de igual He manera. manifests in all of us the same Él way. nos ama de igual manera. He loves us all the Es same más, way. Matter of fact, Aquel que ha pecado mucho y ha fallado mucho, the one that sinned more and failed the most, dice que cuando se le perdonan todos sus pecados, it says that when He forgives all He no hay forgives all their sins, diferencia entre el que pecó una vez there's no difference when the one that sinned once como el que vivió toda una vida pecando. or the one that lived their whole life Dios sinning. los perdona a los dos por igual. God forgives both of them the same. La diferencia está en el corazón de quien se le perdonó. The difference is in the heart of the one that was Porque al que forgiven. mucho se le perdonó, Because even though the one that was forgiven more, mucho ama. the one that is forgiven the most loves the most. Por eso yo digo que Dios me ama mucho. That's why I say God loves me a lot. Porque me ha perdonado mucho. Because He's forgiven me a lot. Jesús no nació en el sistema político, religioso, Jesus wasn't born in a politic or religious system. porque Dios tiene un plan
eterno en él. because God had an eternal plan in Dice la him. escritura, Scripture says, el apóstol Pablo en los Corintios dice que in Corinthians, Apostle Paul tells Dios us, escogió lo vil y lo menospreciado del hombre. God chose the least and the undermost appreciated of the man. Jesús mismo decía que Él se revelaba en medio de los niños, porque decía de ellos es el reino de los cielos. Jesus himself said that the kingdom is manifested in the children because the kingdom is theirs. Tal vez no estás en un lugar muy importante, Maybe you're not in the most important te sientes place, fuera del sistema. or you feel outside of the Eso system. de la religión y la iglesia no es conmigo. That of religion and church is not with me. Eso no quiere decir que Dios te descalifica. That doesn't mean that God doesn't Él disqualify quiere you. seguir obrando en tu He vida. wants to continue working in your life. La Navidad es una invitación Christmas is an invitation para no rendirte en medio de las to not dificultades. surrender in the middle of difficulties. Termino con esto. And I'll finish with this. Los pastores no discutieron, ellos obedecieron. The shepherds didn't argue, they obeyed. Vamos a leer el versículo 15 y 16. We'll read verse 15 and 16. Cuando los ángeles volvieron al cielo, When the angels had returned to the heavens, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchados quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo eso en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban como alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido. Una vez más, todo había sucedido tal y como se les había dicho. Todo había sucedido everything had happened tal como se les había dicho. the way it was told. Levántame tu mano derecha, Lift up your right porque hand. cada palabra que Dios Because te ha hablado every word that God has se spoken va to a you cumplir will be fulfilled tal como te había the dicho, way it has been y, como said. y va a suceder tal como se te profetizó. And it will happen the way it was Se prophesied. te profetizó milagros, If a miracle was vas prophesied, vas a tener ese you milagro. will have that miracle. Lo que se te profetizó, What was la palabra prophesied, en tu vida, that word el in your propósito life, de tu vida, that purpose in your tal life, como se había dicho, the way it was said, va a suceder y it se will va a happen cumplir. and it will Hoy be lo fulfilled. profetizo en Today tu I vida, prophesied lo over your declaro life. en tu vida. I declare it in your Verás life. pronto You will soon el see cumplimiento de the Dios en fulfillment of ti, God in you. porque no es casualidad. Because it's not a coincidence. Dios recompensa God a los que le compensates buscan. the one that seek Him. Los sabios vinieron también y le The adoraron al wise men came Mesías. and worshipped the Messiah. Yo no sé si hay aquí. I don't know if there is Mira lo que here. dije. Look what I said. Mateo 2, 10 y 11. Matthew 2, 10 and Dice 11. que los sabios It says that the wise men fueron, went. vinieron y le adoraron They came and y worshipped Him. ofrecieron And ofrendas. they came and offered Him a offerings Jesús. to Jesus. Los sabios The wise vinieron y adoraron. came and Yo no sé worshiped. si aquí hay gente I don't know if sabia there is wise que people sabe here que lo mejor que tiene que hacer that knows that the best es that they have to do levantarse a adorar a is to Dios stand up en and medio de worship tus Him in the midst of your en medio de tus difficulties, in the midst of your circunstancias. Navidad tiene circumstances. que ver Christmas has con to do levantarte with getting y up ser sabio and being y adorar a wise Dios en este and worshiping momento. God in this Adorarlo moment. cada vez que tienes Worship Him problemas. every time you have Te vengo a problems. decir, I come to no tell you, te rindas. do not give up. Ven y mira Come and lo que see Dios está haciendo. what God is doing. Esta Navidad no dice This Christmas doesn't say. como iglesia, nos dice como iglesia y como familia. It tells us as a church and No as a te family, rindas. do not give Adora up. a tu Salvador. Worship your Savior. Adóralo a Él. Worship Porque Him. Él está haciendo algo por Because He ti. is doing something for you. Ya no andaba en tinieblas el pueblo. And He has sent. Ya no andaban con temor. They sent Him with fear. Porque había un hijo. Because there was Había a el son. Mesías. There was a Messiah. Hecho carne el verbo. Made flesh. El verbo se hizo carne. And God was made Porque flesh. donde no había lugar, Because where there was no hubo place, propósito. there was purpose. Donde hubo rechazo, Where there was hubo rejection, gloria. there was glory. Donde había un pesebre, Where there was a manger, hubo salvación eterna. there was eternal Dios hoy salvation. está buscando corazones God
is seeking hearts para que Él venga a nacer en tu for vida. Him to be born in your life. No importa cómo está tu vida hoy. It doesn't matter how your life is today. Invítale a Jesús Invite a que Él Jesus sea tu for Salvador. Him to be your Savior. Adoremos juntos a Dios un Let's momento. worship together. Vamos, iglesia, adora Come a on, Dios. church, worship God. Porque nuestro Salvador ha nacido. Because our Savior had been Porque born. venimos a darle lo mejor a Because we Él. come to give Him the best. Porque Él tiene una palabra para ti. Because He has a word for Tiene un you. propósito And He has eterno. an eternal purpose. Vamos, iglesia. Come on, Dios church. recompensa a los que le buscan. God compensates those El that seek Salvador Him. te ha nacido. The Savior has been born. El temor se disipa. And the fear is El gone. temor se disipa. The fear is gone. Se va, se va, se va. It is gone. Ven y adora al Señor. Come and worship the Levanta tu Lord. corazón Lift up your adorándole. heart to Him. Gracias, Padre. Thank you, Gracias Father. por tu promesa Thank you cumplida. because of your fulfilled Gracias por la promise. salvación de tu Thank you Hijo. because of the salvation of Jesús, your te child. adoramos. God, we Te worship you. adoramos. We worship Te you. bendecimos. And we bless you.